Continuamos con los tremátodos y es que hay otro género que es esquistosoma. Este género tiene la característica que tiene sexos separados y entonces hay un organismo hembra y un organismo macho con sus dos ventosas o acetábulos y bueno, inclusive es interesante que uno vive en una hendidura del otro. Bueno, estos esquistosoma, no sé por qué a veces no quiere pasar. Estos esquistosoma tienen también un ciclo de vida muy particular. Bueno, por el intestino sacan los huevecillos, hay una larva miracidio, es normal. Los esporocistos y redias están en un caracol. Fíjense cómo es que los caracoles son hospedero intermediario de varios de los tremátodos. Hay para los pobres caracoles varias sustancias malacocidas, es decir, que los matan, para controlar varios tipos de estas enfermedades. Y luego está una cercaria que es de vida libre y esta cercaria se introduce por la piel en el humano. No se preocupen porque eso está siendo una enfermedad importante en África, pero si van a África, aparte de que no se metan por los cocodrilos ahí a cualquier lago, río o demás, pues tampoco se metan porque hay esquistosomas y pueden traérselos de allá. Bueno, ahí están los esquistosomas, ahí están varias especies de esquistosomas, 3 especies. Noten que tienen diferencia en los huevecillos, en la forma de los huevecillos. Ahí están los adultos en una fotografía electrónica y las cercarias. Bueno, dentro de los tremátodos también a veces se reconoce el orden Aspidogastrea, que tiene una gran ventosa, aunque son pocas especies y no tienen una importancia particular en cuanto que sean parásitos como los que acabamos de mencionar. Bueno, otro grupo son los céstodos. Estos céstodos son las tenias en general, las solitarias también les dicen, y tienen esta estructura particular. Aquí está lo que es el escólex, que es esta misma estructura y esta estructura. Y ese escólex, pues es una estructura de fijación. Tiene ganchos, tiene ventosas y bueno, pues tienen diferente número cada especie, a veces solamente ventosas, etcétera. Eso depende de cada especie. Pero como se observa aquí mismo, este céstodo es muy largo y parece tener, bueno, tiene muchas porciones. ¿Sí? A toda esta parte le denominan estróbilo, una palabra que incluye que se repitan estructuras como el estróbilo que formaban los pólipos de las Scyphozoa. Y bueno, estas estructuras que se repiten son estructuras de reproducción. Y este es un buen parásito porque entonces está formando muchas estructuras de reproducción y puede formar una cantidad inmensa de descendientes. Otras estructuras que tiene el parásito es el cuello, que se nota esto de aquí. Ahora, el que esto se llame cuello parecería que esto es la cabeza, pero no es así. Es un escólex. Y los céstodos también son un buen parásito porque hay una disminución de estructuras en ese parásito. Entre ellas, los órganos de los sentidos, entre ellas el sistema digestivo no aparece por ningún lado, que los eh, platelmintos en general pues tienen sistema
digestivo. Y cada uno de esos proglótidos, cada una de esas secciones del estróbilo, que se llaman proglótido, tienen solamente estructuras de reproducción, tanto masculinas como femeninas, y tienen también nervios, pero fuera de eso es una estructura de reproducción. Esas proglótidos entonces son muchos y pudieran estarse fecundando entre el mismo organismo, pero en general se fecundan entre organismos distintos también. Ese es el objetivo de una reproducción sexual. Aunque algunos de estos, repito, pueden estar solos, por eso se llaman solitarias también, y pueden reproducirse sin problema. Bueno, aquí está la fotografía de un Scolex con sus ganchos y varias ventosas, y una fotografía de un proglótido con sus diferentes partes reproductoras. Dentro de los proglótidos se pueden ver esta situación. Después de el cuello, se van formando proglótidos que son inmaduros. Estos proglótidos van a ir creciendo, van a ir madurando y van a ir formando todos los órganos sexuales. Esto sería un proglótido maduro que se puede reproducir. Y ya cuando se da una reproducción, ya cuando se da la unión de esos proglótidos, se forman entonces muchos huevecillos al interior del proglótido, y esto sería un proglótido grávido. Todo esto está relleno de huevecillos. Esos proglótidos se van a separar del resto del animal y van a salir en las heces. Y entonces esos proglótidos pues no van, perdón, esos huevecillos no van solos, no salen solos. Es difícil que una persona que tiene alatenia en su interior se autoinfecte con los huevecillos que está sacando, porque van pegados en un proglótido. Un proglótido que tiene varios milímetros de tamaño es visible sin ningún problema. Cuando hablo de milímetros, pues a lo mejor esta es más de 1 centímetro en algunos casos, de algunas especies, pues, y tiene miles de huevos. Necesitaría, bueno, mejor no hablemos de eso. Paso a lo siguiente. Este es un proglótido inmaduro, esto es un proglótido maduro. Inmaduro, si dije bien, inmaduro. Y aquí está el ciclo de vida de un céstodo. Un céstodo tiene dos hospederos. Aquí en este caso, un humano y un hospedero intermediario, otro animalito. Tiene entonces una fase larvaria que se llama cisticerco. Esa fase larvaria del cisticerco se adquiere porque se comió el hospedero intermediario un huevecillo o muchos huevecillos de ese adulto, de ese parásito adulto. Entonces, de un huevecillo salen cisticercos. Están en el hospedero intermediario, en la carne, por ejemplo. Y el humano tiene entonces que comerse esa carne igual mal cocida. Si estuviera bien cocida, pues se comería pues un cisticerco frito y no tiene problema. Pero si está mal cocida, entonces pues va a sobrevivir el cisticerco. No crean que en el estómago se muere el cisticerco. Es más, los propios ácidos del estómago lo activan para que entonces atraviese después el intestino y se vaya hacia el músculo, hacia órganos, puede ser el cerebro, puede ser el ojo, puede ser cualquier órgano, y cause pues entonces diversos daños dependiendo en qué otro órgano se coloque. Así que está aquí un individuo.
un individuo que está parasitado, está en un sitio donde pues no hay un baño, donde no hay siquiera pues una letrina en donde se confinen definitivamente todos esos huevecillos que va a estar sacando, y ahí se van. Y luego están los puerquitos. Esos pueden estar alimentándose de heces directamente inclusive. Luego les cuento alguna anécdota de algún alumno con los puerquitos. Y luego estos huevecillos se van en el puerquito hacia la carne. Son estos puntos de aquí. Si ese puerquito se sacrifica sin los cuidados necesarios, ahora hay lo que existe, hay lo que se llaman, ay, se me fue la palabra, este, ah, que se llaman rastros TIF, y en esos rastros TIF se está monitoreando de manera adecuada la carne. Si en la carne del puerquito hay granos, hay cisticercos, pues esa carne ya no sirve, ya es desechada. Pero supongamos un lugar que no hay esos cuidados y entonces el puerquito es sacrificado y la carne pues se va, por ejemplo, a los tacos. Y entonces, pues aquí en estos tacos del trompo, no se está cociendo a veces debidamente toda la carne. Y entonces, pues se va ahí a un taco con todo y salsa y se la come esta persona. Esta persona, ¿qué va a tener? Bueno, cuando ya se lo come y está en el intestino, ¿sí? Los cisticercos, ahí se van a convertir en tenias adultas. Miren, a mí me cuesta mucho trabajo lograr que se entienda esto. No sé por qué no lo quieren entender, pero si uno come el huevecillo, lo que obtiene son cisticercos. Ahora, una persona puede comer también huevecillos. Si hay aguas negras que lleven esos huevecillos, si se riegan verduras con esas aguas negras, si de alguna manera un humano se come un huevecillo, lo que van a tener son cisticercos. ¿Sí? Los huevecillos, fíjense, aquí dice, los huevecillos de tenia viajan por el sistema circulatorio y producen cisticercosis, pero no es porque coman tacos, aquí esta flecha, ignórenla, ¿no? O, no es cierto, es que viene de acá, miren, no me había fijado. Este taquero, ¿sí? Pues tiene su solitaria, y entonces, pues dejó sus huevecillos por ahí, ¿sí? Y aunque este paso es difícil porque se sacan proglótidos, pues este señor de plano es muy cochino y entonces se llevó los huevecillos hacia acá, hacia las manos, y entonces el huevecillo fue hacia el mismo taco y este pobre individuo pues está mal porque va a tener cisticercos que se le pueden alojar en el cerebro y puede tener también tenias porque se está comiendo los cisticercos de esta carne. Entonces, el cisticerco viene de un huevo y la tenia adulta viene de un cisticerco. No quiere pasar. Este es un corte de un cerebro con cisticercos, son muchos cisticercos. Antes la cisticercosis era más frecuente. Resultaba que pues todas las fresas ahí de Irapuato y todas las plantitas de Irapuato se regaban con aguas negras y bueno, pues habría que, decía un médico, pues lavar muy bien las cosas, hoja por hoja, las lechugas, las fresas también lavarlas una por una, quitarles todo el rabo, no nada más arrancarlo, sino cortarles todo el rabito, porque
en esas primeras hojas, pues allá abajito, si no lo quitan, pudiera estar alojado un huevecillo. Y dice, ya después que los lavan perfectamente, están listas para que las tiren. Claro, exagerando este médico. Pero el punto es que había que limpiármelas muy bien. Ahora, créanme, yo lo he visto allá en Guanajuato, cerca de Irapuato. Hay cultivos y entre los cultivos hay muchas, pero muchas cabinas de baños para que los trabajadores pues ahí vayan al baño y no estén pues dejando sus huevecillos por donde quiera, y también son regadas con agua de pozo y no con aguas negras, ¿no? Así que hay una especie de certificación en algunas marcas de fresas y de verduras que se producen ya en Guanajuato. Pero antes no, así que había muchos cisticercos. Imagínense, esta persona, según donde se aloje el cisticerco, es el daño causado. Puede ser de cualquier forma. En algunos hospitales psiquiátricos se veía ya en los personas que habían fallecido y que se analizaba su cerebro, que había una mayor frecuencia de cisticercosis, y eso pues hacía ver que posiblemente su condición, eh, pues su mala condición, se debía a los cisticercos. Bueno, así que hemos estado hablando de los acelomados. Ya acabamos con los cestos. Y dentro de esos acelomados hay un organismo que se llama los nemertinos o nemertea, que tiene como algo especial una probóscide. Bueno, aquí en este esquema, fíjense bien, está la boca, y si ustedes se van hasta acá, aquí está el ano. Igual que los ctenóforos, que tienen un ano, este sí tiene ano. Tiene un sistema entonces digestivo completo, boca y ano, pero hacia la parte anterior tiene una probóscide que no se deriva de la boca o del sistema digestivo. Y esa probóscide está en un espacio. Aquí está ese espacio, la probóscide, ¿sí?, que se puede evertir, puede salir disparada prácticamente, ¿sí?, y con esto caza, con esto captura organismos y se alimentan los nemertinos. Pero esta cavidad es un celoma. Entonces, la pregunta es, ¿estamos frente a un organismo celomado o uno acelomado? No la traten de responder porque no está respondida. Entonces, aunque esto se considera un celoma, dudan, discuten si es un celoma homólogo al celoma de los celomados. Porque, aunque esto pudiera ser un celoma, no está de cualquier manera asociado al tubo digestivo, como es el resto de los celomas. Así que, aunque esto tiene un celoma, está en los acelomados. Y como a este grupo también le llaman, caray, ya se me olvidó. Bueno, a esto le llaman un rincoceloma. También un rincocele, y pues con eso se quitan el problema si son celomados o no, ¿no? Es decir, tienen rincocele, son acelomados, ¿no? Y ya está. Bueno, tienen una epidermis, este es un corte transversal, tienen musculatura circular, musculatura longitudinal, ¿no? Este es el intestino, ¿sí? En la epidermis se había pensado que tenían, al igual que los platelmintos, unas estructuras denominadas rhabdites. Así se pensó en algún momento. Y entonces, pues se había estado juntando a estos nemertea, a estos nemertinos con los platelmintos filogenéticamente. Pero ya viendo la estructura de esas células,
pues no son rhabdites, son una estructura especial, diferente, y entonces pues en general ya no se relacionan con los platihelmintos y con la cuestión molecular, los análisis moleculares tampoco lo relacionan con los platihelmintos, así que ya están separados de ellos. Bueno, esto, por supuesto, no es un gusano plano, es un gusano redondo. No son muy voluminosos, apenas es 1 centímetro y algo que pueden estar teniendo de grosor. Pueden ser, eso sí, bastante largos. Me refiero a hasta 1 metro, me parece, una cosa así. Y es entonces un organismo más voluminoso, pero no tiene un aparato respiratorio. No tiene. Lo que sí tiene es un aparato circulatorio. Y entonces ese aparato circulatorio ah, transporta el oxígeno que se respira por la piel misma y lo transporta hacia el interior. Así que bueno, estos son el primer organismo que tiene ya un sistema circulatorio cerrado, o un sistema circulatorio. Cerrado se refiere a que está todo el sistema circulatorio en vasos sanguíneos, a eso se refiere. Y esos nemertinos tienen otra condición extraña y particular, que es esta especie de baba. Consigan esos videos que valen la pena sobre esta baba extraña de los nemertinos. Listo. Bueno, les comento luego en el WhatsApp qué es lo que hay que hacer para estas sesiones.